Hola, muy buen día, tengan todos los seguidores que constantemente están en mi canal editronics.com. En esta oportunidad les traigo a indicar el funcionamiento básico de un transmisor de FM de corto alcance. Puede ser hecho un poco más pequeña, realmente yo tengo uno miniatura, pero en esta oportunidad les vengo a indicar este transmisor hecho como en la vieja escuela. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los componentes han sido soldados por la parte superior, como venían los antiguos radios, los antiguos transmisores, y todos los componentes electrónicos vienen no superficiales, sino soldados de forma superficial, pero no son componentes superficiales, son componentes de los que encontramos comúnmente en cualquier tienda electrónica. Los condensadores son normales, simplemente que se han doblado los pines, como podemos observar. Ahí está el condensador variable, la bobina, el condensador de acople antena, condensadores, transistores. Es un circuito muy sencillo. Hace algún tiempo había publicado el plano. También voy a anexar las imágenes de aquel entonces cuando hice el planito. Está a su disposición para la descarga del PCB para el que lo quiera hacer en forma miniatura, o sea, bien pequeñito. En esta ocasión lo he decidido diseñar así para facilidad de soldadura y por una sencilla razón. Lo que pasa es que cuando se solda en la capa superficial, en esta parte, en la top layer, la parte de tierra o GND genera un mejor aislamiento para lo que es diseño de transmisores. Cuando se trabajan con transmisores de AM o FM, osciladores o cualquier tipo de transmisor, lo recomendable es hacer los montajes de esta manera. Así funciona más estable el circuito de oscilación. Miremos a muy grandes rasgos cómo trabaja este pequeño circuito. El circuito oscilador de FM consta de las siguientes partes. En primera instancia tenemos un circuito divisor de voltaje, un circuito resistivo que tiene una resistencia. Esto viene acoplado a tierra. Y aquí viene lo que es el circuito LC. Y esto viene conectado a VCC, a la parte de positivo, aproximadamente de unos 12 voltios. Primero comencemos explicando qué hace el circuito LC. Un circuito LC es un circuito conformado por un condensador y conformado por una bobina. Por eso se llama circuito LC, de bobina y condensador. Cuando estos circuitos comúnmente se los alimenta, por ejemplo, de voltaje DC, ellos se comportan como un dispositivo de almacenamiento de energía, ya sea en forma de campo magnético o sea de forma de campo eléctrico. En este caso, cada uno de ellos se comporta de forma diferente, pero una bobina propiamente en un circuito DC, o sea alimentado con una batería, lo que hace es un corto, o dependiendo de su configuración puede funcionar como un filtro. Pero cuando alimentamos estos circuitos con corriente alterna o una señal tipo alterna, lo que ellos hacen es oscilar. Una oscilación es cuando la reactancia capacitiva, que significa la resistencia del condensador, que es la resistencia que hay a una cierta frecuencia específica, y la reactancia inductiva son iguales. La reactancia inductiva es la resistencia también a una frecuencia determinada. Esto nos indica que los condensadores y bobinas tienen una resistencia en corriente alterna. En corriente continua no tienen resistencias como tal. La bobina sí tiene una resistencia, pero es la resistencia pura del material. Pero cuando tiene una frecuencia tiene la resistencia pura más la resistencia inductiva. ¿Esto en qué se da? Esto se da en análisis fasorial. Pero no quiero analizar ni profundizar mucho en el tema. Simplemente quiero dejarles la idea en qué consiste esto. Cuando tenemos este circuito, cada uno de los componentes oscila a una frecuencia diferente, ya sea la bobina o ya sea el condensador. Pero hay un momento en que XC es igual a XL, los dos circuitos se sintonizan. Al sintonizarse significa que tiene un espectro de frecuencia y de repente ambos componentes se sintonizaron. Y al sintonizarse tenemos una frecuencia de corte, que es la frecuencia central
donde el circuito está oscilando, o mejor dicho, donde él está transmitiendo. Como es un circuito muy básico, obviamente van a haber unas frecuencias muy pequeñas, también que se sintonizan a la frecuencia principal, se llaman armónicos. Esos armónicos es donde también podemos nosotros sintonizar nuestra pequeña emisora. Cuando tenemos estos circuitos, la frecuencia de oscilación vendría a ser así. La frecuencia de corte o frecuencia de oscilación es 1 sobre 2pi por la raíz de L por C. De esta manera. Esta es la ecuación que permite calcular lo que es la frecuencia de comunicación o de oscilación de nuestro circuito tanque. Este circuito tanque con corriente alterna va a ser eso. Pero en este caso nosotros vamos a alimentar nuestro circuito con corriente continua. Pero con la corriente continua vamos a emular una corriente alterna, un voltaje alterno. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante el switcheo o amortiguamiento de la señal por medio de un transistor. Aquí le colocamos lo que es un condensador, lo cual va a ayudar a modelar un poco más la señal. Entonces lo que hace el circuito es, le ingresa una señal de audio, ¿sí? Una señal que va a ser la señal modulante. Y acá, este circuito ya sabemos que está en una frecuencia súper alta, porque depende de las espiras y depende del condensador, es la frecuencia de oscilación. Entonces a este circuito se le llamará FM. Hay circuitos también para AM. El circuito como tal es el mismo. Lo único que difiere es la forma como el circuito oscila. O sea, el circuito conmutador, cómo va a hacer oscilar la onda como tal. Si nosotros alimentamos directamente alterna, él va a estar haciendo esto. Una sola frecuencia sintonizada y siempre va a estar transmitiendo. Dependiendo del condensador y la bobina, obviamente será la frecuencia. Un ejemplo, estamos hablando en el rango del FM, desde los 88 MHz más o menos hasta los 106, 107 MHz. No recuerdo con exactitud cuál es el rango, pero esa sería la frecuencia de oscilación. Estamos hablando de megahertz. Cuando hablamos de esa frecuencia como tal, ya podemos decir que esta es una onda portadora. Esa onda portadora lo que hará es lograr transmitir una señal. O sea que apenas yo conecte un circuito de estos y si yo sintonizo, automáticamente vamos a escuchar un pito, un tono. Ese tono se estará permanente. Pero el hecho de utilizar un transistor, él va a tratar de, dependiendo de la señal que ingresa, que será la señal modulante, que en este caso, por ejemplo, podría ser esto, una señal de sonido, dependiendo de los ires y venires de la señal, de la amplitud que vaya teniendo, este transistor va queriéndose switchar poco a poco. Entonces hay momentos en que esto va a tender, este punto va a tender a conectarse al emisor. Y el emisor, a través de una pequeña resistencia, protegemos del corto que se puede generar al conectar una bobina. Entonces este va a llevar un poco la carga como tal del circuito, del voltaje. Más o menos puede usar una resistencia entre 120 a 220. Entre más bajita, más potencia va a lograr irradiar al espacio libre, como ondas electromagnéticas. Entonces esas ondas o esa frecuencia se va por un componente llamado antena, que se encarga de disipar o recibir ondas electromagnéticas como tal. Cuando el circuito se encuentra saturando la señal, este punto cae aquí al emisor, o sea que tiende a caer a tierra. Por tanto, estamos emulando una señal senoidal. Entonces el circuito va a estar oscilando fuertemente. En el momento en que la señal tiende a caer a cero, esta señal modulante, entonces el circuito se abrirá. Y al abrirse el circuito dejará de oscilar, pero por el condensador va a quedar un pequeño amortiguamiento y va a quedar así. Luego vuelve el circuito a transmitir esta señal, entonces vuelve otra vez a oscilar fuertemente. Vuelve a caer otra vez la señal a cero y vuelve otra vez el circuito a quedar así. Como nos podemos dar cuenta, el circuito, cada pulso alto, el circuito oscila. Cada pulso bajo, el circuito deja de oscilar o su oscilación es un poco más tenue con respecto a la oscilación principal. Recordemos que así le quitemos la alimentación a un circuito LC, él almacena energía. Por tanto, el voltaje aquí no va a tender a caerse. Siempre se va a mantener estable. Lo único que va a cambiar es la frecuencia de oscilación. O sea, la frecuencia que está aquí va a tratar de ampliarse o
llegar a su máxima frecuencia como tal. Como podemos observar, en este circuito la amplitud es constante, siempre está lo mismo. ¿Qué es lo que está variando? Lo que está variando es la frecuencia. Cuando variamos, variar significa modular en comunicaciones, eso significaría que estamos modulando una señal. Por tanto, a esa señal que acabo de modular se le conoce como FM, frecuencia modulada. ¿Por qué? Porque estoy cambiando, variando la frecuencia y su amplitud permanece constante. Hay otros circuitos que hacen esto. La frecuencia permanece constante, pero su amplitud varía. O sea que amplitud varía. Amplitud es la que modulo, a eso se llama AM. Por tanto, dependiendo del tipo de modulación que nosotros tengamos, o sea, este circuito es el que hace ese tipo de modulaciones. El circuito tanque sigue siendo el mismo, o a veces lo único que cambia es la bobina, que puede ser mayor espiras, menos espiras, pues para trabajar en el rango de los kilohertz o de los megahertz, porque AM trabaja en kilohertz y FM trabaja en megahertz. Bueno, ya basado en esto, necesitamos una señal que le ingrese. Esa señal ya la dije que se llama modulante. Esa señal puede ser un plug de sonido, o sea, así. Y esa sería la señal que ingresa aquí. Para este plano nosotros vamos a utilizar una pequeña resistencia de protección, un condensador de purificación y vamos a utilizar un circuito llamado circuito de polarización por Thevenin. Perdón, aquí me equivoqué, aquí va así. Que es uno de los circuitos más estables utilizados en circuitos de preamplificación. Este condensador va aquí, este va al colector, esto es emisor, esto es base. Y aquí viene la tapa de micrófono, esto viene a tierra y aquí viene una resistencia de polarización. Este plano estará anexo al video donde estará el impreso, tanto pequeño como grande, para que aquella persona que lo quiera desarrollar lo monte perfectamente. Simplemente tenga en cuenta mis recomendaciones. Este circuito que está aquí es un preamplificador de sonido que perfectamente puede ser reemplazado directamente por un plug para que llegue, digámoslo así, un celular conectado, un radio o cualquier dispositivo que produzca sonido. Perfectamente puede ser computador. La señal debe ser muy baja, no debe ser muy alta, porque de lo contrario podemos quemar este transistor. Este transistor se recomienda que sea un 2N2222 metálico, porque ellos tienen mayor ganancia, o consiga un transistor que tenga excelente ganancia. Entre más ganancia tenga, más estabilidad tendrá el circuito. Este circuito que está aquí es el circuito que utilizaremos para la transmisión. Obviamente aquí le faltan algunos condensadores. Por ejemplo, aquí tenemos un condensador para mayor ganancia. Tendríamos un condensador de purificación. Entre más pura sea la señal del positivo a negativo, mejor estabilidad tendrá el circuito. Entonces, circuito de amplificación o preamplificador de sonido, circuito oscilador, circuito tanque, ¿sí? Entonces aquí tenemos señal modulante, señal modulada, la portadora, y saldrá una señal ya completamente modulada como tal, ¿sí? En FM. Aquí podemos observar tal cual está montado este circuito, así lo podemos observar. Micrófono aquí, aquí tenemos el condensador de la fuente, que es el que se encuentra acá. Tenemos una resistencia de micrófono, aquí está. Tengo un transistor 3904-2222, aquí está. Aquí está. Tenemos un condensador después del micrófono, aquí lo podemos observar. Tenemos una resistencia de polarización de colector, resistencia de polarización de emisor, de colector, de emisor. Luego va una resistencia, otra resistencia de polarización, resistencia que está aquí, que ayuda a regular el voltaje y la corriente que le pasa al siguiente transistor para que no se sobremodule. Sobremodular significa que la señal modulante es muy fuerte y hace que la señal de saturación comience a switcharse demasiado fuerte y obviamente el sonido no se va a escuchar, se va a escuchar un poco ruidoso. Tenemos condensador, resistencia, quizá condensador, una resistencia que la doble hacia la parte superior, que ya podemos observar. Y tenemos la resistencia superior, resistencia inferior y un condensador, resistencia superior, resistencia inferior, y aquí tenemos un condensador. Insisto, por este plano que está aquí no se preocupen, eso estará anexo al tutorial. Lo importante es que me entiendan o me comprendan cómo funciona este planito. Y aquí tenemos una resistencia que es de 1 vatio. Y yo en este caso le he colocado 220, pero si quiero más cobertura le puedo colocar una de 120 para que tenga una mejor
transmisión. Como no tuve un metálico a disposición y yo quería realizar este tutorial precisamente para indicarles a mis usuarios y a mis alumnos cómo funciona el circuito, entonces lo diseñé con un transistor normal. Y tengo el condensador variable. El condensador variable, por mientras usted aprende y hace que funcione bien, les recomiendo estos condensadores variables que vienen en los radios AM y FM. Así, sóldele siempre un cablecito en una esquina y el de la mitad y cualquiera de las esquinas, no importa el lado que usted utilice. Y no importa los picofaradios, porque igualmente él puede variar desde 0 hasta 60 picofaradios, algunos desde 0 a 20, no importa el que usted compre, insisto, todos le van a funcionar. En este caso tengo un condensador variable miniatura, el que podemos observar aquí. Este lo he utilizado bastante en la parte de transmisores porque tiene muy buenos resultados, pero es muy sensible para lograr calibrar. En cambio estos son más suaves en su calibración y me permite una mejor sintonía. Luego he diseñado una bobinita que más o menos tiene 5 milímetros de ancho, un calibre número 20 o puede ser 1.18, separado las espiras. Aquí tiene, esta tiene 6 espiras. De la mitad he pelado el cable porque es cable esmaltado, o sea que viene con un esmalte. O puede utilizar cable UTP, o sea cable como este, que viene forrado. Hace las espiras. De la mitad soldé un condensador de 10 nanofarados, un 103, y de aquí conecté un cablecito que va a ser las veces de mi pequeña antena. Como pueden observar, es un circuito muy sencillo. Hasta el momento no lo he hecho funcionar. Veamos a ver si nos funciona. Tengo aquí una tierra. Aquí tengo el positivo. Tengo una resistencia y un LED para mirar la fuente a ver si está funcionando. Entonces aquí tengo un radiecito. Esto no es un celular, es un radiecito viejito que tiene opción de perilla. No recomiendo sintonizar esto con celulares porque realmente perdería todo su tiempo. Necesitamos exactitud a la hora de poder sintonizar a través de una perilla. Entonces este tiene una perillita. Entonces ahí lo acabo de prender en FM. Apenas yo conecte, si el circuito está bien, tiene que sonar el radiecito. Hola, muy buen día, tengan todos los seguidores que constantemente están en mi canal Editronics.com. En esta oportunidad les traigo a indicar el funcionamiento básico de un transmisor de FM de corto alcance. Puede ser hecho más pequeña, realmente yo tengo uno miniatura, pero en esta oportunidad les vengo a indicar este transmisor hecho como en la vieja escuela. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los componentes han sido soldados por la parte superior, como venían los antiguos radios, los antiguos transmisores, y todos los componentes electrónicos vienen no superficiales, sino soldados de forma superficial, pero no son componentes superficiales, son componentes de los que encontramos comúnmente en cualquier tienda electrónica. Los condensadores son normales, simplemente que se han doblado los pines, como podemos observar. Ahí está el condensador variable, la bobina, el condensador de acople antena, condensadores, transistores. Es un circuito muy. Hola, muy buen día, tengan todos los seguidores que constantemente están en mi canal Editronics.com. En esta oportunidad les traigo a indicar el funcionamiento básico de un transmisor de FM de corto alcance. Puede ser hecho más pequeña, realmente yo tengo uno miniatura, pero en esta oportunidad les vengo a indicar este transmisor hecho como en la vieja escuela. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los componentes han sido soldados por la parte superior, como venían los antiguos radios, los antiguos transmisores, y todos los componentes electrónicos vienen no superficiales, sino soldados de forma superficial, pero no son componentes superficiales, son componentes de los que encontramos comúnmente en cualquier tienda electrónica. Los condensadores son normales, simplemente que se han doblado los pines, como podemos observar. Ahí está el condensador variable, la bobina, el condensador de acople antena, condensadores, transistores. Es un circuito muy sencillo. Hace algún tiempo había publicado el plano. También voy a anexar las imágenes de aquel entonces cuando hice el planito. Está a su disposición para la descarga del PCB para el que lo quiera hacer en forma miniatura, o sea, bien pequeñito.
En esta ocasión lo he decidido diseñar así para facilidad de soldadura y por una sencilla razón. Lo que pasa es que cuando se solda en la capa superficial, en esta parte, en la top layer, la parte de tierra o GND genera un mejor aislamiento para lo que es diseño de transmisores. Cuando se trabajan con transmisores de AM o FM, osciladores o cualquier tipo de transmisor, lo recomendable es hacer los montajes de esta manera. Así funciona más estable el circuito de oscilación. Miremos a muy grandes rasgos cómo trabaja este pequeño circuito. El circuito oscilador de FM consta de las siguientes partes. En primera instancia tenemos un circuito divisor de voltaje, un circuito resistivo que tiene una resistencia. Esto viene acoplado a tierra, y aquí viene lo que es el circuito LC, y esto viene conectado a VCC, a la parte de positivo, aproximadamente de unos 12 voltios. Primero comencemos explicando qué hace el circuito LC. Un circuito LC es un circuito conformado por un condensador y conformado por una bobina. Por eso se llama circuito LC, de bobina y condensador. Cuando estos circuitos comúnmente se los alimenta, por ejemplo, de voltaje DC, ellos se comportan como un dispositivo de almacenamiento de energía, ya sea en forma de campo magnético o sea de forma de campo eléctrico. En este caso, cada uno de ellos se comporta de forma diferente, pero una bobina propiamente en un circuito DC, o sea alimentado con una batería, lo que hace es un corto, o dependiendo de su configuración puede funcionar como un filtro. Pero cuando alimentamos estos circuitos en sus hogares, es un transmisor espía de FM, e insisto, voy a anexar unas fotografías de un mini transmisor que tengo. Es muy pequeñito, este es súper grande, el otro que tengo es de 2 centímetros por 3 centímetros, también lo puede hacer superficial. Es perfecto para alimentarse con una pilita de 9 voltios y estar jugando en su hogar con sus hijos o su familia. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.